¿Cómo ha estado? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Vamos a comenzar con la prédica de hoy, porque nuestro Señor ha preparado un alimento espiritual y luego vamos a estar también con el alimento material. Ahí está el título de la prédica de hoy. ¿Pueden leer? Hermanita Adriana, ¿qué dice el título? Cansado de esperar un milagro. ¿Será que algunos se sienten así? Sí, ¿verdad? Muchos, ¿no? Yo creo que todos en nuestra vida nos hemos sentido así alguna vez. Y por eso hoy vamos a orar ahí donde están. Cierren los ojitos, inclinen la cabecita. Dios Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque no estamos aquí por casualidad. Tú nos has convocado, tú nos has traído. Y sabemos que tú tienes una palabra de aliento, una palabra que nos va a levantar, Señor, que nos va a dar esa fuerza que necesitamos, así como tú renuevas la fuerza de las águilas, nos dice tu palabra. De igual manera, amado Señor, hoy tal vez venimos cansados de esperar, Señor, y esperar y esperar, pero sabemos que tú nos vas a levantar, que tú nos vas a edificar. Hoy a través de tu palabra te pedimos que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, que seas tú poniendo esa semilla en nuestro corazón, que pueda dar fruto al 100%, amado Señor. Te entregamos esta tarde, esta reunión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Cuántos se han sentido alguna vez cansados de esperar un milagro? A ver, una manito arriba, sin miedo. La hermanita, ¿no? Todos, ¿verdad? Todos a veces esperamos un milagro y sentimos que no llega. Hay muchas personas que esperan un buen trabajo y están así años y años y años y no llega. Vienen profetas, vienen pastores, se lo oran, les imponen manos, pero no llega. Hay personas que están con alguna enfermedad, incluso como Pablo, ¿verdad? En la Biblia nos dice que Pablo le ha pedido al Señor que le quite el aguijón, pero no se le ha quitado. El Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Y Pablo seguramente estaba esperando, esperando y esperando, pero no llegaba. Hay personas que oran por sus familiares, por su familia, y están esperando ese milagro de algún día traerlos, pero no llega el momento cuando se presente aquello. Y hoy vamos a ver qué podemos hacer si este sentimiento que a veces pasa por nuestro corazón de cansancio, de molestia, porque hay que ser sinceros, ¿no? Nos molesta esperar un milagro y que no llegue a todos. Incluso en la Biblia ha habido muchos personajes que estaban esperando un milagro y no les llegó, y no les llegaba. Y uno de ellos es Habacuc. ¿Cuántos han leído el libro de Habacuc? A ver, una manito arriba. Honestamente, Dios está viendo. Solo la profeta, muy bien. Eso, muy bien, hay que ser sinceros. Les cuento que en todas las religiones hay personas que están esperando un milagro. En todas las religiones. Los budistas, judíos, mormones, testigos de Jehová. Todas las religiones que tú te imaginas, hay personas esperando un milagro. ¿Será que en la Biblia se habla de religión? ¿Qué dicen? ¿Alguien sabe? ¿En qué lugar? A ver, ¿alguien sabe en qué lugar de la Biblia se habla de religión? ¿Será que se habla o no? ¿Quiénes dicen que no se habla de religión en la Biblia? A ver, una manito arriba. Nadie. Qué capo. Se nota que leen la Biblia. Muy bien, eso me agrada. Sí, pues evidentemente en la Biblia hay 4 versículos que hablan de religión. Y hoy vamos a estar viendo 2 de ellos. Pero ¿qué es la palabra religión? Porque muchas veces hablamos de religión, ¿no? ¿A qué religión perteneces? Yo soy cristiano evangélico, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, dicen las personas. Pero no sabemos qué significa la palabra religión. La palabra religión viene de la palabra latina religare, que quiere decir atar o ligar a un hombre con Dios. Si se dan cuenta, todas las religiones buscan eso,
atar a una persona con Dios, volverlo a unir. Pero ¿será que una religión puede lograr eso? Muchos dirán sí, otros dirán no. Y por eso vamos a leer en la Biblia el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Santiago 1, 26 y 27. Aquí están dos versículos donde la Biblia habla de religión. La palabra del Señor nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, o sea, es pasajera, mentira. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Atentos, atentos. Aquí la Biblia nos dice cuál es la religión pura. ¿Cuál se imaginan que para Dios es la religión pura? A ver, ahí los que están hablando, ¿cuál es la religión pura? Les he pescado en curva. Aquí nos dice... El segundo mandamiento. Exacto, aquí nos dice: la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto quiere decir ayudar a los necesitados y quedarse sin mancha del mundo. Qué lindo, ¿no? ¿Sabían este versículo? ¿Habían leído? ¿Profeta, habían leído? Ah, muy bien. ¿Por qué no me ha dicho? ¿Por qué no? Yo la verdad, tal vez he leído, pero no le he prestado atención. Pero cuando he leído esto, me ha interesado mucho, porque te da las pautas, te dice: la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha delante de Dios, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y quedarse sin mancha del mundo. ¿Será que estamos haciendo esto? Sí, ¿verdad? ¿Algunos ayudamos a los necesitados o no? Si tú ves a alguien pidiendo limosna, le das algo por lo menos, ¿no? Entonces estás ayudando. Aquí nos habla también de los huérfanos y las viudas en específico, en sus tribulaciones. Y nos dice, aquí yo creo que muchos estamos fallando: y quedarse sin mancha del mundo. ¿Será que estamos sin mancha del mundo? ¿O será que han ido ayer a una discoteca por ahí? ¿Será que han visto una novela? ¿Una película de terror? Tal vez, ¿no? Puede ser, no sabemos. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto que nos dice, que tengamos mucho cuidado de no mancharnos del mundo. Esto no quiere decir que tú salgas a juzgar, ¿no?, afuera, a uno y a otro, y decirle: tú estás mal, tú estás en pecado. No, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si tú amas a tu prójimo, le vas a ayudar cuando él tenga necesidad, cuando él tenga tribulación. Pero también tenemos que tratar de estar con vestiduras blancas delante de nuestro Señor. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar siempre de buscar una vida de santidad. Vamos a fallar evidentemente, porque no somos perfectos. A Jesús le decían: maestro bueno, y él decía: ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Ni Jesús se creía bueno. ¿Y cómo nosotros nos vamos a creer buenos o perfectos? Vamos a fallar, pero siempre tenemos que ir a ponernos en cuenta con Dios, a decirle: cúbreme con tu sangre preciosa, perdona mis pecados, tal vez he fallado, he mentido, he robado, he hablado mal contra alguien, perdóname, Señor. Amén. Amén. En Juan 14:6 la palabra de Dios nos dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto nos muestra que una religión no te va a salvar. Una religión es algo que busca atarte con Dios, pero a la fuerza.
Muchas veces te dicen, tienes que venir a tal lugar, a tal hora, tienes que bautizarte, tienes que confirmarte, tienes que hacer esto y esto, y te ponen cargas, ¿verdad? De igual manera hacían en la época de Jesús. Este viernes estábamos leyendo en el estudio bíblico acerca del día de reposo. Cómo querían cumplir a la fuerza eso. E incluso a Jesús le decían, no sanes el día de reposo. Hay 6 días en los que puedes sanar, pero el día de reposo no sanes. Y a la gente le decía, no vengan a hacerse sanar el día de reposo. Y Jesús les decía, pero ¿cómo? Si su ovejita de ustedes se cae a un hueco en día de reposo, ¿la van a dejar morir ahí? No, la van a sacar. Y cuánto más a esta persona que yo le he sanado, que estaba enferma por años, ustedes vienen a decirme que no sane en día de reposo. Y eso es lo que hace la religión. A veces trata de unirte a Dios, pero a la fuerza. Y aquí no predicamos religión, aquí predicamos relación. Queremos que tú conozcas a Dios, que tú sepas quién es Dios, que tú sepas cuán grande es Él, cuánto te ama, porque Dios te ama. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que ha hecho Dios. Nosotros no podíamos ser santos, como decimos. No podíamos ganarnos el cielo con nuestras obras. ¿Y qué ha hecho Dios? Ha dicho, enviaré a mi único Hijo para que sea el Cordero sin mancha. Su sangre va a cubrir multitud de pecados. Y si tú crees en Él, pues vas a tener la vida eterna. ¿Amén? Amén, amén. Ahora sí vamos a empezar a entrar en tema. El libro del profeta Habacuc, solo ha leído la profeta, nos dice. Es un diálogo íntimo entre Habacuc y Dios. En este libro, haciéndoles una pequeña introducción, Habacuc le pregunta a Dios, ¿por qué Dios tolera la maldad de Judá? ¿Alguna vez se han preguntado igual ustedes? ¿Por qué Dios tolera la maldad en este mundo? Hay muchas personas que les van a preguntar, si Dios existe, ¿por qué hay terremotos? Si Dios existe, ¿por qué hay niños que mueren? Si Dios existe, y les van a decir eso. Y Habacuc se ha preguntado lo mismo. Es algo que cualquiera de nosotros podemos preguntarle a Dios. Y Dios le responde en ese libro que enviará a los babilonios, a los caldeos, para castigar a esas personas que estaban haciendo mal, a esas personas que estaban haciendo idolatría. Y ahí Habacuc se vuelve a preguntar y le dice a Dios, ¿cómo puede un Dios santo usar a una nación pagana y mucho más cruel que Judá para aplicar su justicia? Y a veces en la Biblia se nos dice, ¿no? ¿Qué potestad tiene el barro para preguntarle al alfarero qué haces o qué no haces? Y a veces le preguntamos al Señor, ¿por qué ha habido terremoto en Perú? ¿Por qué ha habido terremoto en Venezuela? ¿Por qué ha habido terremoto en Colombia? Y nosotros nos sentimos con ese poder de preguntarle al Señor. Y Habacuc ha hecho lo mismo. Se ha preguntado por qué había maldad en esa época. Y en Habacuc 1:2, vamos a ver todos juntos. Habacuc 1:2, está en el Antiguo Testamento por si acaso. Habacuc 1:2 dice, yo sé que se van a sentir identificados con esta palabra. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Dios eso? Señor, estoy clamando a ti, estoy orando, pero no me respondes. Parece que no me escuchas. Aquí Habacuc le dice, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás y no salvarás? Dios te va a responder de 3 maneras. A veces tú le vas a pedir algo y te va a decir, adelante, te va a dar un sí. Y tú vas a ver ese milagro de inmediato y te vas a alegrar mucho, ¿verdad? A veces te va a decir,
espera. Y eso es lo que más nos duele, ¿verdad? Tener que esperar la respuesta de Dios. Y a veces también te va a decir no. Así como a Pablo le dijo, bástate mi gracia, no te voy a quitar el aguijón. Y no le quitó. ¿Por qué? Porque sabía que si le quitaba ese aguijón, Pablo podía altivarse, podía tener orgullo, podía volverse altivo. Pero con ese aguijón lo mantenía pisando el suelo, lo mantenía dependiendo de Dios. Y muchas veces, a veces tenemos una dolencia, un malestar en nuestro cuerpo que Dios no lo saca. ¿Y por qué no lo saca? Es por eso, para que nosotros vivamos aferrados a Él. Pero vamos a ver en esta historia qué sucede, porque Dios le va a responder a Habacuc. En el versículo 3 nos dice, sigue hablando Habacuc: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Esto estamos viendo en la actualidad. Muchos le podemos decir no a Dios. ¿Por qué Dios tenemos que ver los terremotos? ¿Por qué tenemos que ver los tsunamis? ¿Por qué hemos tenido que vivir la pandemia? ¿Cuántos estaban felices en la pandemia? Hermanito David, ¿estaba feliz en la pandemia? No, ¿verdad? Todos preocupados, asustados. En las noticias salía La Paz, 2 casos. Nos asustamos. Tarija, 0. Quisiera estar en Tarija. Cobija, Santa Cruz, 100. Más bien no estoy en Santa Cruz. Y cada día era, ¿no? Todo eso. Y seguramente muchos le han preguntado, ¿por qué, Señor, justo en mi vida he tenido que pasar una pandemia? Y no sabíamos si íbamos a sobrevivir. Porque todo te decía que el que caía enfermo paraba al hospital, se moría y ni siquiera los enterraban. No dejaban que llegue al cementerio. Las personas que vivían por ahí tenían miedo de contagiarse. Y en otros países ya no había ataúdes, los botaban en la calle, creo que era en Ecuador. Yo veía las noticias y me asustaba y decía, wow, estamos viviendo una película de terror en la vida. Y aquí Habacuc estaba pasando por lo mismo. Le dice, ¿por qué tengo que ver estos pecados? Estaban haciendo tanta idolatría que metían sus estatuas, todo eso, incluso al templo de Jerusalén. Y Habacuc, como profeta, él quería ver al pueblo de Dios adorando ¿a quién? A Dios, al único. Pero él iba al templo y veía a personas adorando estatuas, a otros dioses. Y Habacuc se sentía triste y le decía, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Pero estoy orando, estoy ayunando. Y le reclamaba al Señor. Y también le dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Será que esto estamos viviendo en la actualidad? Sí, ¿verdad? Hay gente que mete plata y el que era inocente va a parar a la cárcel. Y el que era asesino, contrabandista, mete plata y sale libre, sale inocente. Y Habacuc también estaba viendo eso. Ahora vamos a ver cómo Dios le dice que iba a levantar a los caldeos para castigar a Judá. Y aquí se nos enseña algo poderoso, que a Dios le obedece todo el mundo, incluso los que no creen. A veces Dios utiliza a las personas que no creen. Hasta el diablo lo puede utilizar para cumplir un propósito. ¿El diablo es el enemigo de Dios? No, ¿verdad? Eso hemos visto, ¿verdad? No es de su nivel, es solamente su creación. Es un ángel que se ha revelado y ha caído. Continuando tenemos, ¿será que Dios ha permitido el cerco en La Paz? ¿Qué dice? Tantos días que estábamos cercados. Hemos debido estar igual que Habacuc algunos, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, van a estar bloqueados? ¿Por qué no mandas una granizada, truenos, no sé, algo? Si Dios hubiera querido, hubiera mandado. Podía hacer llover Dios 10 días seguidos. ¿Quién iba a salir a bloquear? Nadie.
Pero Dios no ha querido. Estaba en su voluntad que estemos cercados. ¿Y por qué sería que estaba en su voluntad? ¿Qué han aprendido a ver en el cerco de la paz? A no comer pollo. ¿De saber alguien más? ¿Qué han aprendido? Administrar bien. Eso, administrar, alargar un poco más el dinero, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? ¿Qué han aprendido? Valorar la comida. Valorar la comida, hermanita Dilma. A compartir con la familia. Muy bien, a compartir con los demás lo que teníamos, ¿no? Hacer trueque también. Claro que sí, porque muchas veces antes del cerco despilfarrábamos comida. ¿Quién valoraba el plátano antes del cerco? A ver, sinceramente. Pero en el cerco ya no había plátanos. Y había una época donde estaba a 2, 3 bolivianos un plátano y bien verde. Tenías que esperar 1, 2 semanas a que madure para comerte recién el plátano. ¿No ves? Y a veces nada, pues claro que sí. Pero ahí vemos que todo tiene un propósito. Y de igual manera, en esta época que vivía Habacuc, Dios es misericordioso. Dios siempre espera a que la gente reaccione, a que la gente vuelva a Él. Pero Dios también es un padre. Y si a un padre no le hacen caso, va a castigar, ¿verdad o no? O se va a quedar toda la vida esperando a que su hijo le haga caso. No, la palabra de Dios nos dice, Dios al que ama, corrige. Y aquí iba a corregir a su pueblo, porque su pueblo estaba siendo idólatra, como les decía. Y vamos a ver qué es lo que hace Habacuc mientras Dios iba a castigar a su pueblo. En Habacuc capítulo 2 versículo 1, la palabra del Señor nos dice, y esto también escuchen, los que están esperando un milagro, les va a servir. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc no se iba a quedar con los brazos cruzados mientras Dios respondía a su oración. Habacuc le decía, ¿hasta cuándo voy a clamar y no vas a escuchar mi oración? Y Habacuc decide estar en guardia, estar con mucha fe y esperando activamente. Habacuc no se iba a ir a dormir, iba a estar orando, velando, ayunando, esperando a que Dios le responda. Y además iba a afirmar su pie. ¿Sobre quién está puesta tu esperanza, hermanita Adriana? Sobre Dios, dice, muy bien. Y esto nos lleva a Mateo 7, 24 al 27, la parábola de los 2 cimientos. ¿Quién conoce? A ver, una manito arriba. ¿Quién conoce la parábola de los 2 cimientos? Eso, muy bien, correcto. Se nos cuenta una historia donde Dios nos dice que 2 personas han edificado sus casas. Y nos dice que las 2 personas escuchaban la palabra de Dios, pero hay una gran diferencia, porque el que escuchaba y la ponía en práctica, a este Jesús lo compara con un hombre prudente, porque estaba poniendo en práctica todo lo que estaba aprendiendo. ¿Ustedes son prudentes? Sí, digan pues, amén. ¿Qué tal espera? Yo hubiera gritado, amén, aleluya, gloria a Dios. Si tú pones en práctica lo que escuchas la palabra de Dios, eres un hombre prudente, el cual edificó su casa sobre la roca, sobre Jesús, como decía la hermanita Adriana. ¿Y será que a esa casa le vinieron pruebas? Aquí nos dice, y vino la lluvia, vinieron los ríos, y soplaron vientos, pero la casa no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque estaba edificada sobre la roca. La roca ha permitido que no caiga esa casa. Pero había otra persona que escuchaba la palabra de Dios, pero no la ponía en práctica. Y este lo compara con un hombre insensato, con un hombre necio,
que solamente escucha, sabe, pero no lo pone en práctica. Y a este también vino la lluvia, vinieron los ríos y también vinieron los vientos. Pero ¿qué creen que pasó con su casita? Estaba construida sobre la arena, nos dice. No estaba sobre la roca, no estaba sobre Jesús, no estaba sobre la palabra de Dios. Estaba edificada sobre la arena, tal vez sobre el dinero, sobre algo efímero. Y cuando vinieron las pruebas, ¿qué pasó? Su casa cae, su casa es derrumbada y fue grande su ruina. Y esto nos lleva a reflexionar sobre quién estamos edificando nuestras vidas. Cuando tú estás pasando en una prueba, tienes que afirmarte más al Señor. El anterior domingo hemos visto, ¿no?, ¿qué es ser valiente? Los que han venido saben, los que no han venido no saben. La hermanita Vicky, ¿qué es ser valiente? Ser valiente es perseverar, ¿no? Eso. Unos soldados, ¿no? Correcto, muy bien, ¿sabe? ¿Ha venido? ¿Ha venido? ¿Ha escuchado en YouTube? Ser valiente es mantenerse aferrado a algo, como dice, perseverar. Pero para poder perseverar tenemos que estar bien aferrados. ¿Y a quién vamos a estar aferrados? A la roca, que es Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ahora, en Habacuc 2:2, Dios le responde y le dice: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y hoy Dios te puede estar hablando esto. Tal vez tú estás esperando un milagro y Dios te puede decir: aunque tu visión tarde, no tengas miedo, porque aunque tarde, va a llegar. Amén. Amén, hermanita Adriana. Está visionando. Dios nos dice, hermanita Adriana, que la visión, aunque tarde por un poco de tiempo, va a llegar. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos que tener esa fe, esa certeza, esa convicción de que va a llegar. Y aquí también aprendemos algo muy interesante. Debemos escribir. Justo lo que me decía la profeta el día martes o miércoles, ¿verdad? No recuerdo muy bien qué día nos ha visitado. Y me decía, escribí la visión. Y eso es lo lindo. Cuando uno está en el Espíritu Santo, tú puedes escuchar prédicas en el internet o te puede hablar alguien, y si está con el Espíritu Santo, todo se relaciona, todo forma un mensaje entero. La profeta me decía, hay que escribir la visión. Y aquí Dios le dice a Habacuc: escribe la visión y ponla en tablas. Los 10 mandamientos, ¿en qué estaba puesto? En tablas de piedra, ¿verdad? Aquí Dios nos muestra cuán importante es anotar. Y qué lindo, el hermanito David está anotando, aquí la hermanita Rina, por allá atrás también veo que están anotando, y eso es muy importante, porque la mente es frágil. Y a veces estamos llenos del Espíritu Santo y decimos: soy sano, soy bendecido, soy próspero. Pero cuando nos llega un resfrío, ay no, estoy mal, no sé si saldré de esta. Pero si tú te hubieras anotado y hubieras dicho: no, aquí dice, está escrito, soy sano, soy bendecido, soy próspero. Y si lo cuelas en el techo de tu cama, cada vez que te despiertes vas a ver. Y aunque te esté saliendo moco, no, ahí dice que soy sano, soy sano, y vas a estar sano, porque lo estás declarando, lo estás creyendo, ¿verdad? Amén. Amén. Y a Josué, cuando han pasado por el río Jordán, les pidió algo similar, ¿sabían? ¿Sabían la historia de las 12 piedras que han sacado del río Jordán? Nos dice que estaban pasando por el río Jordán. Moisés, ¿por dónde ha pasado? Igual se han abierto las aguas. A ver, ¿quién sabe? Examen. ¿Por el mar? Mar Rojo, muy bien. Y Josué por el río Jordán. Qué lindo, ¿no? Yo cuando me he enterado de esto he dicho: wow, o sea que Dios no ha abierto una vez nomás las aguas, sino 2 veces.
Pero en esta segunda, Dios le pide algo que a Moisés no le ha pedido. Cuando Moisés y la gente han escapado de los egipcios, no han recogido piedras de donde han caminado. ¿Y qué pasó después de un tiempo? ¿Se les olvidó? Se han olvidado las maravillas que Dios ha hecho, cómo Dios ha abierto las aguas para pasar. Y ahí quiero contar un testimonio de la hermanita Adriana, que cuando estaba en una ambulancia pasando por la Camacho y estaba todo trancado, me dijo, ¿han escuchado las sirenas de la ambulancia? Y ella ha visto cómo los autos se han empezado a abrir, como si se abriera el mar en plena trancadera, y su ambulancia ha pasado rectito. ¿Amén? Qué lindo, ¿no? Gloria a Dios. Todavía en la actualidad tú puedes ver cómo se abren las aguas. Tú puedes ver, a veces estás en un trabajo donde te amenazan y te dicen, si te vas de aquí te va a pasar esto. Y tú dices, wow, parece que no voy a salir de este trabajo, no me quieren dejar ir. Pero Dios es tan poderoso que abre las aguas, cierra las bocas de todos los que te están amenazando y tú sales intacto, sin una gota de agua. Y eso yo lo he vivido para la gloria de Dios. Amén. Por eso es muy importante que anotemos la visión. Muchas veces te bendicen los pastores, te bendice la palabra del Señor. Hay muchísimas promesas, ¿sabían?, en la palabra de Dios. Tenemos que registrar. Cuando tú escuches algo que te llega a ti, anótatelo. Por ejemplo, esa, ¿no? Soy sano, por la llaga de Jesús he sido sanado. Anótatelo. Porque luego cuando viene la enfermedad, tu cerebro lo olvida eso y empieza a preocuparse. Y volviendo a la historia del río Jordán, como hemos visto, cuando Moisés y la gente han pasado por el medio, se les ha olvidado. Después de un tiempo ya no sabían, ya no recordaban que Dios tenía tanto poder como para abrir el mar y que ellos puedan pasar por ahí. Entonces en esta ocasión Dios le dice a Josué que cuando estén pasando por el medio del río Jordán, saquen 12 piedras. Cada líder de cada tribu tenía que sacar una piedra y la iban a poner afuera en el Negev como un recordatorio, para que ellos nunca se olviden el milagro nuevamente que Dios había hecho. Y ahora yo quiero que tú pienses, ¿cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Y será que los has anotado? La mayoría no hemos anotado. Pero hoy tienes esa gran oportunidad. Esta noche cuando tú llegues a tu casita, agarra una hojita, un librito y empezá a anotar, empezá a recordar. Dile, Señor, nos acordaremos a ver todos los milagros que has hecho. Dios a través del Espíritu te va a redarguir y te va a hacer pensar todos esos milagros, ya sea sanidades, provisión, restauración familiar que haya hecho en tu casa. Desde que eras niño, anota. ¿Cuántas veces te has salvado de la muerte? Eso anota. ¿Cuántos de aquí estaban a punto de morir? A ver, una manito arriba. 1, 2, 3, 4 nomás. Los demás, qué afortunados. ¿Ya estabas en la muerte? Sí, a veces teníamos que morir. Yo estaba trabajando en la ciudad del Alto y había un estante gigante detrás de mí, pesadísimo. Yo estaba en mi escritorio y estaban alzando productos de ahí, de ese lugar, cuando no sé de cómo Dios me dijo, agáchate. Me agaché y cayó el estante, ¡pum!, encima del escritorio. Lo ha rajado. Si yo estaba ahí, me caía encima, me podía destruir todas las costillas, tal vez ya no estaría aquí predicándoles. Pero Dios nos salva, porque tiene un propósito. Él es el único que puede dar y quitar la vida. ¿Amén? Un fuerte aplauso para nuestro Señor, que siempre está cuidándonos y protegiéndonos. Manito Andrés, ven pues, ¿dónde estás? Aquí adelante, vente. No te veo, muy atrás estás. Esta parte de la palabra es bien interesante. Hermanito Alejandro, ¿tú estabas, no ve, cuando ha caído el estante y casi me mata? Sí. Hermanito Andrés, ¿tú estabas? ¿Estabas también? A ver, los dos han visto cómo casi me mata el estante.
Y en otra ocasión, en ese mismo lugar, estaba con una estufa a gas. ¿Cuántos conocen esa estufita? Se prende, el calorcito bota, ¿verdad? Cuando de repente se ha bajado la estufita, yo lo he movido y se ha empezado a incendiar la garrafa. ¿Qué hago? Me he escapado, me he salido afuera, porque podía explotar o no. Yo estaba de miedo. Cuando estaba allá afuera 5 o 10 minutos y no pasaba nada. ¿A qué hora va a explotar? Se va a incendiar, ¿qué voy a hacer? He entrado y nada, seguir incendiándose. Entonces he agarrado agua, le he echado y gracias a Dios no ha explotado. Podía explotar todo ese lugar y podía estar envuelto en 1000 pedazos o quemado, ¿no? Pero Dios es fiel. Y ahora vamos a ver una advertencia que hace Habacuc. Como recordábamos, en esa época Habacuc estaba viendo idolatría. Estaba viendo cómo las personas se postraban ante estatuas que ellos mismos creaban. Y en Habacuc 2:18 la palabra del Señor nos dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Esto les está diciendo a esas personas que estaban adorando, incluso dentro del templo de Dios, metían esas imágenes. Y Habacuc les dice: pero si ustedes han hecho estas estatuas, ustedes han creado, ¿cómo van a tener fe en ellas si ellas no hablan, no miran, no escuchan? No van a hacer nada. Y eso les está llamando a la reflexión y les dice: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aquí Habacuc nos muestra dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Por eso podemos tener conexión con Él donde quiera que tú estés. Estás en tu trabajo, estás en el minibús, estás en tu cuarto, estás en tu casa. Cierra la puerta y puedes hablar con Él. Él está ahí. No necesitas estar en una iglesia, en un templo, en este lugar, solamente para adorar a Dios. Dios está donde quiera que tú estés. Amén. Él es omnipresente, quiere decir que está en todo lugar. Y aquí Habacuc nos dice eso: tenga mucho cuidado de no postrarse ante esas imágenes. Y Habacuc 3:17, ya para ir terminando, nos muestra qué podemos hacer mientras estamos esperando un milagro. En el versículo 17 de Habacuc capítulo 3 nos dice: aunque la higuera no florezca. ¿Cuántos conocen esa alabanza? Aunque la higuera no florezca. Aleida, ¿no conoces? A ver, ¿qué? No, ¿cómo continúa? A ver, hermanita Dilma. Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Qué mal, aplazadas en música cero, tienen que escuchar alabanzas. Exacto, a ver, la hermanita Vicky sabe. Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré, ¿verdad? Y aquí nos dice, de esta parte han sacado esa canción: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué tenemos que hacer esperando ese milagro? Gozarnos en el Señor. Gózate, dice, con alegría delante de Jehová. A veces nos enfocamos en lo que no tenemos, ¿verdad? Alguien tal vez aquí no tiene trabajo, pero tienes vida, tienes familia, tienes una casa, tienes una cama, tienes tu TV, tienes todo lo que necesitas.
Pero tú estás enfocado en el trabajo y quiero tener el mejor trabajo, quiero tener, Señor, ¿hasta cuándo voy a clamar? Así como Habacuc. Pero no te das cuenta que hay otras personas que están en la cárcel, están en los hospitales y ellos no tienen nada de lo que tú tienes y ni trabajo tienen. Pero tú te estás quejando.